Bueno, ahora sí, Claudio, si te parece, vamos comenzando. Buenas Ok, tardes a todos, muy bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, soy director de producción de 3 de febrero y estamos acá Buenas con el tardes. equipo. Buenas tardes, con Paola La Rosa, Claudio Firilo, Rubén Bertonati está por ahí. Y la idea es compartir con ustedes este tema que creo que todos de alguna manera tenemos en agenda. Y para eso Claudio Fiorilo, que es experto en transformación digital, negocios digitales, innovación, FinTech, eh, nos va a compartir un poco sobre la temática. Claudio, estamos con vos. Gracias. ok. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, bienvenidos a todos dentro del marco de las charlas del Distrito de la Innovación y el Conocimiento. Un poco la idea es conversar sobre el tema de criptoactivos. Como decía Gustavo recién, es un tema que por definición atrapa, interesa y nada, hay poca, muchas veces, no poca, sino mucha información que termina resultando muy confusa. Entonces, vamos a tratar desde lo básico de poder darles un panorama lo más completo posible sobre el tema. ¿Quién soy yo? Bueno, como dijo Gustavo recién, estuve trabajando más de 28 años, con más de 28 años de experiencia en consultoría, fui socio de la consultora Deloitte, en donde me desempeñé como líder de la industria de servicios financieros para Latinoamérica. Vivo en 3 de febrero desde que nací. Y bueno, nada, es un placer poder estar acá comentando este tema con ustedes. Mi especialización básicamente tiene que ver con la industria financiera, bancos, fintech, los procesos de transformación digital, como mencionó Gustavo, y bueno, la formación ahí está compartida en pantalla. ¿Qué es lo que vamos a ver durante la hora de conversación del día de hoy? Un poco, en primer lugar, darles un contexto de lo que ocurre con el mundo de los criptoactivos, un pequeño glosario de términos que son importantes para entender de qué estamos hablando y evitar justamente esa confusión que decíamos anteriormente. ¿Qué significan los tokens, que habrán sentido nombrar, sobre todo lo que tiene que ver con tokens de pago? Una tecnología muy reciente, pero que ya tiene cierto grado de madurez y es muy importante, que es blockchain, que es la más conocida como tecnología de contabilidad distribuida. Algunos aspectos tributarios, donde vamos a ver que no hay una definición precisa sobre cómo grabar a los criptoactivos, y es un motivo de preocupación para los tenedores, principalmente de criptoactivos, y cómo ha evolucionado el tema del mundo cripto desde su lanzamiento hasta hoy, y finalmente, bueno, algunas preguntas y respuestas que ustedes tengan. El contexto, las monedas virtuales son una especie, y ahí está entre comillas. ¿Por qué? No sé cuántos de ustedes tengan alguna experiencia en trabajar con acciones o bonos, pero si han visto alguna vez eso dentro del mercado financiero o el mercado bursátil, saben que a las acciones y a los bonos muchas veces se la denomina especie. ¿Sí? Es así como lo definen las sociedades de bolsa, los bancos, y lo mismo sucede con los criptoactivos y las monedas virtuales. Esto plantea diversas oportunidades y desafíos. ¿Por qué digo oportunidades y desafíos? Porque depende del lado que se esté y de quién lo mire, representa una oportunidad, y para otros también desde el otro lado del mostrador representan desafíos. Por ejemplo, el desafío de una inexistencia de control centralizado. Esto, ¿qué quiere decir? Acá, para el tema de monedas virtuales, no tenemos a un banco central, ¿sí? Esto digamos, pro monedas virtuales o criptoactivos lo ven como una oportunidad, justamente tratar de salir de ese control centralizado en una autoridad como es la autoridad monetaria. El pseudoanonimato de las monedas también se ve como un desafío, como una oportunidad por cuestiones de privacidad. Las dificultades en su evaluación, que después lo vamos a ver más adelante con el tema impositivo, y esto es muy, muy crítico para esos efectos, y las características híbridas que tienen las criptomonedas, es decir, incluyen dos aspectos que son instrumentos financieros y activos intangibles al mismo tiempo. Entonces, estos son, de nuevo, dependiendo quién lo mire, quién lo diga,
¿son oportunidades o son desafíos? Por supuesto, los que están a favor dirán que son oportunidades y los que están en contra dirán que son desafíos. También la madurez de la tecnología subyacente que se utiliza para crear y utilizar, digamos, las plataformas de monedas virtuales, incluyendo lo que se conoce como stablecoins o monedas estables, que son aquellas que tienen una paridad uno a uno con otra moneda emitida por el soberano, por ejemplo el dólar, y las monedas digitales de los bancos centrales, conocida vulgarmente como CBDC, que es Central Bank Digital Currency. Y por otro lado, también como oportunidad y desafío, la vertiginosa evolución que ha tenido el mundo cripto en estos últimos años. Es por esto que desde nuestro punto de vista es imperioso entender cómo funcionan estos activos. Lo primero que tenemos para decir acá es que cuando hablamos de una especie o de una moneda virtual o de un criptoactivo, estamos hablando precisamente por lo que estamos diciendo aquí de la falta de control centralizado de una moneda privada. ¿Sí? Esto es, no tiene el respaldo del Banco Central, no, salvo que sea un CBDC, después ahondamos un poquitito en eso. En este momento están en más proyectos de desarrollo en algunos países del mundo y apenas algunos ya funcionando como moneda virtual, como es el caso en Latinoamérica o en el continente americano de la isla de Barbados. Entonces, es una moneda privada, no tiene respaldo del gobierno o de los gobiernos centrales. Y ahí ya tenemos un riesgo, ¿sí? Vamos a ver un poco el glosario que decía antes como para entender de qué estamos hablando. Primero, estamos hablando de aplicación descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Las monedas virtuales o los criptoactivos se ejecutan a través de una lógica de negocio con contratos inteligentes, de manera, como decíamos antes, descentralizada y sin intermediarios. Es decir, esto funciona a través de algoritmos que saben lo que tienen que hacer. Más adelante lo vamos a ver en un gráfico, cómo es una operación, por ejemplo, con Bitcoin. Un asset es una representación digital de un activo del mundo real, ¿sí? Antes hablábamos de las especies. Las acciones y los bonos son representaciones físicas de activos reales. El bono emitido por el Estado, por un Estado soberano, por un gobierno, los más, en teoría, seguros del mundo, los de la Reserva Federal de los Estados Unidos, más allá de la particularidad que la pandemia arrojó en esos bonos. Y las acciones representan el valor de una compañía, es decir, detrás de esa especie hay una compañía. En el caso de las monedas digitales, el asset es una representación digital de un activo del mundo real, ¿sí? La cadena de bloques o blockchain es una estructura de datos en la que la información se encuentra almacenada en bloques, ¿sí? Eso se llama blockchain. Enlazados entre sí en un formato inalterable, ¿sí? Y después más adelante también lo vamos a ver en ese gráfico que les mencioné, apareciendo lo que se llama, o habrán escuchado hablar, el concepto de minería, ¿sí? Pero blockchain básicamente es una estructura de datos descentralizada también, de forma inalterable, transparente. Consenso es un proceso mediante el cual todos los nodos, después vamos a ver qué significa un nodo, de la red deben llegar a un acuerdo. Y esto es lo que se hace a través de la tecnología blockchain. Se realiza en base a un algoritmo que se establece para validar una transacción y por lo tanto un bloque. Y los mineros alrededor del mundo van validando cada transacción y una vez que la transacción es validada, sigue su proceso y su curso a lo largo de toda la red. Y acá hay muchísima tela para cortar que excede a esta conversación, pero habrán escuchado hablar de la prohibición que hizo China para minar criptoactivos, los gastos en energía eléctrica y una serie de cuestiones más que es, digamos, la base de cómo funciona esta tecnología. Los smart contracts son, como su nombre lo indica en inglés, los contratos inteligentes, que son una secuencia de códigos en un lenguaje de programación que permite definir una lógica específica que se va a desempeñar. Es decir, para los que estudiamos en algún momento, perdón,
estadística o logaritmos o derivadas, si ocurre tal cosa, entonces tal otra. Bueno, eso es lo que es la base, ese algoritmo de algo que significa una smart contract. Es decir, se ejecuta automáticamente en función de esa formulación algorítmica. Criptomoneda, como dijimos, es una moneda virtual que convive en el núcleo de una red blockchain para asegurar el sostenimiento de la plataforma de blockchain. Es decir, como yo les dije, esto es privado, por lo tanto tiene su propia fuente de financiación que utilizan los mineros, que al minar cobran a su vez en criptomonedas, ¿sí? Y así se va autoabasteciendo la cadena. Otra cuestión que seguramente habrán escuchado hablar es, aparte del Bitcoin, el Ethereum. Ethereum es una moneda también virtual, pero además de ser una moneda, es una plataforma de blockchain que puede ser pública, mantenida por una comunidad de desarrolladores que está destinada justamente a construir estas aplicaciones descentralizadas, ¿sí? El valor del Ethereum no reside tanto en la cotización, sino en la plataforma que le da la base al funcionamiento de todo el sistema de criptoactivos. Por eso es tan importante. El hash es un tipo de algoritmo que convierte, como dijimos antes, un conjunto de datos de entrada en una salida única de una longitud física, ¿sí? Esto también es parte de la fórmula algorítmica que utilizan las criptomonedas o los criptoactivos para poder funcionar. Otro concepto es el de finanzas descentralizadas. Finanzas descentralizadas, o DeFi en inglés, es el objetivo que tienen es ofrecer una serie de servicios sobre una infraestructura descentralizada que permite la interacción del usuario con la plataforma. Acá de nuevo aparece la palabra descentralizada. Cada vez que escuchemos hablar de descentralizado es porque no tiene un organismo central que lo controle, ¿sí? Básicamente esa es la definición por oposición. Y lo que les decía antes, el tema del nodo. Un nodo es una entidad de comunicación lógica que se puede ejecutar dentro de un servidor y que realiza operaciones de forma conjunta, formando una red interconectada de nodos. Lo vamos a ver más mejor cuando veamos el gráfico. Otros términos que también son muy, muy utilizados y habrán escuchado seguramente hablar, es el famoso token. El token es una representación digital de cualquier activo, ya sea físico o abstracto, ¿sí? Que se sustenta en una plataforma blockchain, ¿sí? En el momento en el que se convierte en un activo digital, adquiere valor y la capacidad de ser transferido. Entonces, el token es la representación física o abstracta de ese valor o de ese asset o de ese activo que mencionábamos antes dentro de la red. El proceso de tokenización es la capacidad de representar digitalmente cualquier bien físico o abstracto, otorgándole un valor transferible, ¿sí? Esto es, yo tengo una moneda o un token que lo puedo representar digitalmente y lo puedo transferir y hago transferencia de valor. Por eso los especialistas en tecnología blockchain ya no hablan del Internet de las cosas, primero, del Internet como lo conocemos, ni del Internet de las cosas, sino del Internet del valor, ¿sí? Porque ahí se pueden transferir valores a través del proceso de tokenización. Y después, dentro de token, tenemos los tokens fungibles y no fungibles. Fungibles quiere decir que tienen exactamente el mismo valor y no se pueden diferenciar unos de otros. Esto es lo mismo que ocurre con cualquier moneda, por ejemplo el dólar, para no decir el peso que está tan cuestionado en este momento. O sea, cada Bitcoin tiene el mismo valor y no es posible hallar diferencias entre dos Bitcoin. Un Bitcoin vale lo que vale. Y lo mismo ocurre con un billete de $1 o $10 o $100. ¿Okay? Ese es el token fungible. El token no fungible tiene características únicas y no es sustituible por otro. Se puede representar cualquier tipo de activo que tenga características únicas y exclusivas, a diferencia del fungible. Y acá por ahí escucharon hablar de las obras de arte.
las obras de arte, y hay toda una discusión sobre eso, han sido representadas digitalmente a través de tokens, y esos tokens son negociados y le dan valor. Hay una discusión, como decía antes, de si realmente ese token representa la obra de arte o es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre token y criptomoneda? Que la criptomoneda es una moneda virtual nativa dentro de una red blockchain que representa un valor monetario, mientras que el token puede ser creado sobre una o varias redes de blockchain y representa cualquier cosa, física o abstracta, ¿sí? La moneda, ¿sí?, o la criptomoneda tiene un valor. El token puede ser que tenga un valor representando cualquier cosa de manera física o de manera abstracta, como decíamos recién, con el caso de las obras de arte. Hablemos un poquitito de tokens de pago. En realidad, antes de hablar de tokens de pago, podemos distinguir 7 tipos de criptoactivos. Las criptomonedas, que son las más conocidas, Bitcoin, Ethereum, y cualquier otra que ustedes tengan, donde también aquí incluimos las altcoins o las stablecoins o cualquier tipo de criptomoneda, ¿sí? Los tokens de utilidad, que son aquellos cuyos poseedores pueden acceder a productos o servicios dentro de una plataforma específica. Ustedes habrán escuchado hablar, o quizás los hayan invitado a participar, de algunos tokens o redes, no sé, USD, cosa por el estilo, hay muchos, y algunos de ellos lamentablemente son motivo de fraude, que se negocian o se transan dentro de estas plataformas. Los tokens de seguridad, que son aquellos que me permiten pagar por bienes y servicios, ¿sí? Los tokens como activos, representan, como dijimos, el valor de un activo. Los tokens de acciones, que son lo que dijimos antes, así como existe la acción física, puede existir la acción virtual. Los tokens de recompensa, que son los primeros que han aparecido, y normalmente cuando blockchain allá por 2014 recién iniciaba, una forma de probar, digamos, su funcionalidad era en las empresas utilizarlo como token de recompensa. ¿Qué es un token de recompensa? Muy simple, las millas aéreas, que en este caso están representadas por un formato digital, ¿sí? La milla es un token, nada más que nosotros lo vemos en el mundo físico. Aquí se ve dentro del mundo digital. Y los tokens de dividendos, que en lugar de representar acciones, representan un porcentaje de las ganancias, exactamente igual que en el mundo físico. Entonces, tenemos los tokens de pago, cuyo objetivo es operar como una unidad de cuenta y un medio de pago, aunque varían significativamente entre distintos mercados y a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Yo puedo pagar, de hecho hoy, algunas cosas con tokens, ¿sí? Cualquiera que vaya a San Martín de los Andes, en Argentina, va a tener la posibilidad de pagar con bitcoins y va a tener la posibilidad también de pagar con tokens, ¿sí? Se dice la ciudad cripto por excelencia. Las monedas virtuales no son similares a las emitidas por los gobiernos, ya lo dijimos, a la moneda oficial y de curso legal. De nuevo, es una moneda privada que funciona a lo largo de una red establecida, ¿sí?, que funciona a través de mecanismos de consensos, ¿sí? Las monedas virtuales son la especie más difundida de los criptoactivos e incluye, como decíamos antes, los más conocidos o famosos, como el caso de Bitcoin y el Ether o Ethereum, ¿sí? Y también abarca otras formas respaldadas por activos reales, que pueden ser más estables, como las famosas stablecoins o monedas estables. ¿Qué son estas monedas? Es la representación virtual de un dólar. Y como nosotros los argentinos sabemos mucho de estas cosas, en algún momento físicamente existió en la Argentina el 1 a 1. Bueno, una stablecoin es el 1 a 1. En lugar de un patacón valer lo que valía en ese momento, que era la nada misma, están las stablecoins 1 a 1 con el dólar. Entonces uno transa en stablecoins y luego puede obtener dólares cuando los vende y los recupera. Otra evolución es lo que les dije antes del CBDC o monedas de los bancos centrales, que en este caso están respaldados por los bancos centrales y que ya lo están considerando varios países para proporcionar alguna alternativa a otras formas de monedas virtuales.
Acá la discusión es si los bancos centrales van de alguna manera a saltearse a los bancos al tener su propia moneda, porque esta moneda, respaldada por los bancos centrales, lo que hace es trabajar directamente con el público, con lo cual uno podría ir a cambiarlo al Banco Central, ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, está el gobierno de China con el yuan digital, ¿ok? Estos son los tokens de pago. Decíamos, la tecnología subyacente en todo esto es blockchain. Blockchain, como su nombre lo indica, cadena de bloques, es donde cada moneda virtual es única, pero el ciclo de vida de las monedas es, digamos, el mismo. Se crea la moneda, se almacena, se transfiere, se intercambia y evoluciona, ¿sí? Todas las monedas que ustedes conozcan tienen este ciclo de vida. Se crea, se almacena y se transferencia. Lo importante aquí es saber por qué está respaldado, qué hay detrás de la moneda. Muchos de ellos son proyectos de índole tecnológica, ¿sí? Las cripto utilizan la tecnología blockchain, como dijimos antes, y es un tipo de tecnología, como también mencionamos, descentralizada. Si uno quisiera simplificar y decir, bueno, ok, ¿qué es blockchain? Porque la verdad tengo la cabeza quemada y no sé qué es blockchain, y a mí me pasó esto, lo estoy contando en primera persona. Hicimos una prueba, un caso de uso con el Banco Central de la República Argentina. Y le dije un día, en una conversación a solas con un proveedor de blockchain, digo, explícamelo fácil, porque lo que veo es una base de datos. Y me dice, bueno, no tuvo más que reconocerlo, que es un tipo de base de datos, pero distribuida en múltiples sitios, regiones y a través de múltiples participantes. Es decir, yo tengo en mi empresa o en mi Drive o en donde sea una base de datos que es mía, es de la empresa. En este caso, esta base que va sobre tecnología blockchain está distribuida a lo largo del mundo, en distintas regiones y con distintos participantes. Y para que las operaciones, las transacciones sean válidas, necesitamos que los mineros nos den su proof of work, o sea, la prueba de trabajo de que han hecho la minería, y el proof of stake, que son los sistemas de participación. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una moneda haciendo stake, el stake es como un dividendo, ¿sí? Uno puede tener una inversión en una moneda virtual y la puede dejar en stake en una billetera, y ese stake le va otorgando dividendos tal cual lo hace una acción o intereses tal cual lo hace un bono. Si uno pudiera hacer un mapa del ecosistema blockchain, hay un montón. Yo les traje este, pero la realidad es que está lleno. No me interesa tanto los nombres, sí, digamos, que vean en qué se utiliza. Se utiliza en las monedas, como el caso del Bitcoin. Se utiliza en los pagos, conocerán ahí seguramente Ripple. Se utilizan en temas de privacidad, como el caso, digamos, de Cash. Algunas de estas son americanas, por lo tanto quizás no tan conocidas aquí en la Argentina. Se utilizan como herramientas de desarrollo, y acá sí hay uno muy importante, que es el que figura ahí, no sé si lo llegan a ver, RSK. RSK es una plataforma basada en Ethereum, una de las primeras que nació en Argentina en 2014 y que ha hecho casi la infraestructura del Ethereum, ¿sí? Y eso es argentino. Y así para, por ejemplo, seguridad, para temas legales, para temas de interoperabilidad, privacidad, todo el tema de las fintech, que acá hoy están, como por ejemplo el caso de Ripio, muy conocido en Argentina, o Bitso, ¿sí? Que es mexicano, pero que también opera en la Argentina. El exchange de valor, ¿qué es un exchange, un value exchange? Dentro del punto de vista del mundo virtual, es como una casa de cambio. Ahí lo que hago es ir a cambiar mis monedas digitales en ese exchange, ¿sí? Lo mismo para compartir datos, mucho utilizado para autenticidad y también otros usos. Como ven, blockchain no tiene solamente un uso en el caso de las monedas, sino que tiene otros usos y otras aplicaciones, que hoy las podemos ver en la industria financiera, principalmente, en gobierno. Imagínense las elecciones, si todo pudiera ir a través del conteo,
a través de una tecnología blockchain con contratos inteligentes. No habría posibilidad prácticamente de fraude, no es que la haya habido, digo, sino que, digamos, sería todo algorítmico y prácticamente no tendría mayor sentido hacer lo que hacemos en el día de hoy en el mundo físico. Lo mismo en la salud, en la educación, en temas de seguridad, todas las bases de datos actualizadas real time de convictos, presos, no sé, de gente buscada, personas, etcétera, todo bajo esa tecnología. También se utiliza mucho en el agro, son los conocidos agrotoken, y en legales. En legales es todo un tema, porque hay, como decíamos antes, cátedra a favor y cátedra en contra. ¿Por qué? Porque toca intereses, esta es la realidad. Un escribano lo que nos da es la prueba física de la firma de una escritura, ¿sí? Y esto ha sido así por los siglos de los siglos. Hoy con blockchain eso se puede hacer de manera digital. Yo no me tengo que mover de mi casa, no tengo que ir a un banco a buscar una sala de escritura, sino que todo lo puedo hacer de manera digital. Hoy hay muchas aplicaciones dentro del mundo legal y especialmente en temas de escrituración. Un caso de uso, como decíamos antes, en la industria financiera es la implementación de una solución para con blockchain, para registrar, calificar y consultar la confiabilidad de los dispositivos móviles en una red privada. ¿Qué me permite esto? El proceso de onboarding. ¿Cuál es el proceso de onboarding? Cuando ustedes abren una cuenta en una billetera virtual o mismo en un banco, y sobre todo con la pandemia, lo están haciendo en el proceso que se conoce en la jerga como onboarding. Ustedes están entrando en el banco o en la cuenta o en la billetera, ¿sí? Y todo eso se hace de manera digital a través de smart contracts y ahí es donde podemos utilizar esta tecnología. Perdón. Lo mismo en prevención de fraudes, por mencionar algunos. Ustedes conocen seguramente en los bancos, porque les habrá tocado completar mucha documentación, el famoso Know Your Customer o conociendo al cliente. ¿Qué significa esto? Que los fondos que yo voy y llevo a una entidad financiera son de origen lícito, que no soy una persona políticamente expuesta. Bueno, todo eso que tiene que ver con reglas de regulación, en este caso de la Superintendencia de Entidades Financieras, se puede utilizar la tecnología blockchain para hacerlo mucho más eficiente. ¿Cómo? Si, por ejemplo, hay casos en Europa en donde hay un pool de bancos, por ejemplo, la entidad financiera 1, 2, 3, N, que lo que hacen es validar la identidad de un cliente una sola vez, y yo como con mi identidad validada puedo ir a cualquier banco y no tengo que volver a hacer todo el proceso. ¿Qué es lo que hoy nos ocurre aquí? Si nosotros queremos abrir una cuenta bancaria, tenemos que llenar N cantidad de veces por la cantidad de entidades financieras en donde querramos abrir la N cantidad de formularios, ¿sí? Bueno, esto se puede evitar con el uso de tecnología blockchain. Hasta acá, la tecnología subyacente en el caso de las monedas virtuales. Ahora vamos a hablar un poquitito de los aspectos tributarios. Lo que les voy a contar acá no tiene que ver con mi especialidad, yo no soy especialista en tributación ni en impuestos, simplemente soy un pagador de impuestos, pero es lo que la jerga comúnmente y la lectura hoy habla, o la literatura, perdón, habla sobre los aspectos tributarios de las criptomonedas. Antes de ir a eso, lo que les había prometido, el funcionamiento de una transacción con Bitcoin. El gráfico se ve muy chico y seguramente no se puede leer, eso después la presentación les quedará, pero lo que tienen que tener, digamos, como tema importante, lo que ahí se ve como minería, ¿sí? Vamos a tener al principio de la cadena los monederos o las billeteras virtuales, que es donde depositamos nuestros dólares o nuestros pesos para comprar los criptoactivos. Eso se crea en esa dirección, que es una dirección casi imposible de recordar y hay que tener bajo 7 llaves. Y este es un problema dentro de lo que se conoce como monedas virtuales, porque te olvidaste la combinación, la clave o la clave privada y fuiste. De hecho, hay casos en donde se ha perdido mucho dinero. Una vez que tengo la billetera y mi dirección creada, puedo realizar transacciones, puedo realizar pagos, ¿sí? Utilizando Bitcoin. Y cuando lo hago, lo que sucede detrás, mientras yo hago el pago y se me acredita el pago,
es la verificación de la transacción. Y esto es el proceso que se conoce como minería. Son los mineros que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Acuérdense lo que les dije antes, China ahora lo prohibió, por lo tanto se van de China hacia Estados Unidos o hacia otros países, muchos a África, donde no hay regulación al respecto, que son quienes validan a través de los hash que mencionábamos antes, que la operación es cierta. ¿Y cómo lo hacen? Resuelven una prueba algorítmica. Una vez que está validado por más de uno, le dan ese proof of work que mencionábamos antes, o ese valor, ¿sí?, de veracidad a la operación. Y es aceptada y la transacción es verificada. A grandes rasgos, así es como funciona Bitcoin. A diferencia de una moneda centralizada. Una moneda centralizada uno va, paga con el efectivo, si es efectivo, pero si estamos en el mundo digital, hace una transferencia, esa transferencia va al sistema del banco y también el banco de alguna manera lo valida con los datos del cliente para poder transferir los fondos. Hace de alguna manera esta minería, esta validación, pero no descentralizada, sino centralizada. Si yo tengo un problema con una transferencia, mi problema es con ese banco. Si yo acá tengo un problema es porque no ha sido debidamente validado por todos los mineros a lo largo de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa con los aspectos tributarios? Bueno, algunos países están emitiendo guías sobre el tratamiento aplicable a los criptoactivos, pero la mayoría todavía tienen como falta de un marco para el tratamiento de estos activos con fines fiscales, ¿sí? Es decir, no hay una posición común tomada que diga, bueno, nada, se graba de esta manera. Cada país va haciendo lo que de alguna manera sus expertos o sus asesores le van diciendo. Entonces, hoy no hay o no existe una política fiscal estándar que se aplique globalmente, ¿sí? Hoy la mayoría de los países siguen evaluando cuáles son las ventajas y desventajas de gravar estas operaciones. Y no menos importante, cuál es el impacto de ese grabar estas operaciones. ¿Cuál es el impacto dentro de la cadena de blockchain y dentro del sistema de monedas virtuales? Y después lo vamos a ver en Argentina. ¿Cuáles son las cuestiones clave que se tendrían que responder dentro de los temas tributarios? ¿Cómo se deben tratar los ingresos? Es decir, ¿cómo evalúo un ingreso generado por un criptoactivo? Si hoy el precio del Bitcoin es 64.000, no sé cuánto está hoy, pero digo $64.000 y dentro de un segundo a lo mejor es 48.000. Con esa volatilidad es imposible poder hacer una adecuada evaluación de los ingresos. También está la consideración de si la moneda virtual se lo considera como un activo de propiedad, ¿sí? Es decir, si lo debo incluir en el stock de criptoactivos en los impuestos, por ejemplo, a la renta, a la riqueza, sería en nuestro caso bienes personales, ¿sí? Si lo incluyo como un activo de mi propiedad, ¿cómo lo debería evaluar? De nuevo, si tengo la regulación de bienes personales, tendría que ver la cotización del Bitcoin, por ejemplo, al 31 de diciembre. Pero de nuevo, a lo mejor el 30 de diciembre vale un 50% menos y el 1 de enero quizás valga un 50% más. Entonces es muy complicado poder evaluarlo de alguna manera. Entonces, otra cuestión clave es cómo se debe tratar la creación, la adquisición, la tenencia, la transferencia de estos activos en lo que respecta al impuesto al valor agregado. Es decir, ¿le aplico IVA a la creación de una criptomoneda o a la tenencia de una criptomoneda? ¿Cuáles son las implicancias políticas de estos tratamientos fiscales disponibles? Por supuesto, hoy la mayoría del mundo mira lo que está haciendo Europa y Estados Unidos y todavía no hay, como decía antes, una posición común a ese respecto. También cómo pueden los gobiernos abordar los riesgos de evasión fiscal. Hay N cantidad de casos de evasión y también delitos planteados por el tema de lavado de dinero, corrupción, fraude, etc. Y cómo de alguna manera mejorar la transparencia desde el punto de vista fiscal sin violar las normas referidas a la privacidad. Es decir, todos los aspectos tributarios que hacen a las criptomonedas son muy
complicados de evaluar. Por eso no hay una posición común y por eso no es tan fácil grabarlo como sucede, por ejemplo, con una acción, un bono o un plazo fijo y lo que sucede en el mundo físico. En lo que respecta al impuesto al valor agregado, la OCDE emitió el año pasado un informe en el cual dice que el IVA sobre las operaciones con monedas virtuales es más consistente en su tratamiento que el impuesto a la renta. O sea que hay más países que graban esto que en el caso del impuesto a la renta. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, básicamente por el tema de la evaluación. En la mayoría de los países, el intercambio de monedas virtuales no está sujeto a IVA. Solo se aplica si el intercambio se realiza por moneda de curso legal u otras monedas virtuales. De nuevo, esto es caso por caso, esto no es para todos los países igual, ¿sí? Por otra parte, este informe también alerta sobre posibles dificultades prácticas respecto del tratamiento del IVA, incluyendo la obligación de mantener registros para establecer las evaluaciones y posibles deducciones, que es un poco lo que decíamos antes. Corremos el riesgo de estar grabando algo que en el momento del pago, no en el momento del hecho imponible, sino en el momento del pago, quizás no valga lo que en el momento del hecho imponible se determinó como valor, en más o en menos. Eso, digamos, es para arriba y para abajo. Perdón. En el caso del impuesto a la renta, o el impuesto a las ganancias, casi todos los países consideran que las monedas virtuales son una forma de propiedad, son un activo intangible, ¿sí? Un activo financiero o un commodity. Acuérdense cuando al principio hablábamos del tema del concepto híbrido, ¿no? Por lo tanto, deben ser tratados como activos que generan ganancias y, por lo tanto, ser grabados con el impuesto a la renta. Pero, de nuevo, el problema es la evaluación por esta volatilidad que mencionábamos anteriormente. Como se considera una forma de propiedad, estos impuestos aplican sobre la propiedad en países que los cobran también sobre herencias, donaciones o impuestos a la transferencia, ¿sí? O sea, la problemática impositiva es en el mundo cripto sencillamente enorme. Y acá van a escuchar seguramente a muchísimos tributaristas con mucho más certeza que yo, dando distintas posiciones respecto de cómo debería ser la evaluación tanto en el IVA como en el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. Y como decíamos, mientras tanto en la Argentina, ¿qué? En la Argentina recientemente salió un decreto, el 796, por el cual las operaciones con criptomonedas estarán grabadas con el impuesto a los créditos y débitos bancarios, que normalmente se lo conoce como impuesto al cheque. ¿Esto para qué? En realidad, obviamente, trajo aparejado las protestas de la fintech y demás, pero es para poder igualarlo con las transacciones bancarias. Y es el artículo 7 de esta norma, dice que las exenciones previstas en este decreto serán en los términos que define la normativa aplicable. Como todo en la Argentina, esos términos todavía no han sido definidos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, la regulación que tenemos reciente es el impuesto al cheque para las criptomonedas. Pero todavía no está formalmente regulada. Acuérdense que se publican los decretos y después vienen las reglamentaciones. Y la reglamentación, que es los términos estos que decíamos recién, todavía no se publicó, ¿sí? Entonces, según las primeras interpretaciones que han hecho algunos tributarios de confianza, la aplicación del impuesto no recae en forma directa sobre el comprador final de las cripto, sino sobre las cuentas recaudadoras de las billeteras que realizan esa operación. Y este posiblemente sea el punto que persiga esta regulación. Es decir, poner a las billeteras, los Ripio, los Bitso, los que mencionábamos antes, en el mismo estado de paridad que los bancos. Si no, ahí se produce una distorsión porque los bancos tienen grabado un impuesto a las transacciones que en el caso de las monedas virtuales no lo tendría. ¿Ok? Entonces, resumiendo, los aspectos tributarios son sumamente complejos y no hay una posición tomada. ¿Cómo han evolucionado las criptos? Cuando uno mira para atrás, 2015, 2016,
En ese momento se decía que Bitcoin no es un activo real, los clientes no querían usar criptos, que era una burbuja, que era demasiado complicado, que no es un mercado para nosotros, pero luego algo cambió y el crecimiento se ha hecho exponencial. Y más que nada tuvo que ver con la pandemia y la emisión monetaria, ¿sí? Hay algunas cosas de estas que son ciertas, ¿sí? No sé si el hecho de ser una burbuja es cierto o no, pero que es un poco complicado para el ciudadano de a pie es, porque implica claves, implica fórmulas de mucho calibre que no cualquiera lo puede entender. ¿Qué, perdón, ¿qué se dice hoy? Que hay un cambio generacional con las nuevas generaciones liderando el camino, esto es en Estados Unidos, el 18% de estas nuevas generaciones ya son poseedores de cripto y el 42% planea comprar en los próximos años. Fíjense, en la columna azul, la de mayor tamaño, las cuentas en billeteras de cripto pasaron en 2016 de 45 millones a 2020 241 millones, con lo cual el mercado ha crecido obviamente en manera exponencial. Y así aparecieron algunas eh, aplicaciones, como puede ser Robinhood, Revolut, Cash App. Estas son de Estados Unidos y Europa. Aquí podemos decir, como dije antes, Pizzo, Ripio, Satoshi Tango y algunas otras también, que hoy son las plataformas o las billeteras en las cuales podemos comprar y vender criptomonedas, ¿sí? Y ahora con el tema del impuesto al cheque. Entonces, esta evolución se ha dado desde el 2009, porque el Bitcoin nació en 2009, con el famoso paper o libro blanco de esta persona, Satoshi, que es anónimo, que nadie sabe su identidad, y ha evolucionado hasta hoy, pasando incluso hasta por la moneda virtual de Facebook, llamada Libra, que en algún punto quedó, no digo desarticulada, pero bueno, todavía le cuesta salir adelante. Y que hay también, como decíamos antes, ya bancos centrales, como por ejemplo en 2019 el Banco Central de China, que está testeando el yuan digital. ¿Sí? Ha sido, digamos, la evolución de lo que en principio se creía, perdón, se creía que era una burbuja. Entonces, ¿qué se espera? Se espera más productos de intercambio, es decir, compra y venta de criptos, agregación de cuentas criptográficas, es decir, poder hacer más operaciones con las criptos, productos de crédito y de préstamos criptográficos, vencimiento continuo de las monedas estables y generación de nuevas monedas estables, que las criptos se acepten como garantía en transacciones institucionales y de consumo. También surgirá posiblemente el concepto de puntuación de crédito criptográfico, así como existe una central de riesgo que nos marca nuestro estatus desde el punto de vista de deudores, según sea nuestro comportamiento en el Banco Central. Más clientes pueden optar por cuentas criptográficas y por lo tanto puede haber un sistema de puntuación de crédito, tal cual existe en el mundo bancario actual. Por supuesto que todas estas son tendencias o predicciones y no necesariamente vayan a ocurrir. Como decíamos antes, tenemos todo un mundo que son las monedas estables o stablecoins, que se utilizan con fines comerciales y sobre las cuales hay tres tendencias para el futuro. Uno, utilizarlas como remesas y pagos propiamente dicho, que es lo que decía antes, ¿no? Uno a uno con el dólar. Por lo tanto, evitar los rieles de pago tradicionales. ¿Qué son los rieles de pago tradicionales? El SWIFT. Si uno quiere hacer una transferencia al exterior o viceversa, tiene que pasar por un riel de pago, que es la cadena SWIFT, que es administrada por los bancos. Y ahí obviamente le cobran una comisión. ¿Sí? También el ahorro y creación de riqueza, utilizando estas monedas estables, y un mayor comercio de activos digitales, utilizando estas monedas estables como el par base digitalmente nativo. Esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes en líneas generales para lo que es el mundo cripto. La verdad es que podríamos estar hablando un día, una semana, un mes o muchísimo más porque el tema lo da. Pero bueno, nada, queríamos trabajar sobre la base de los conceptos básicos, dando un panorama de la evolución,
de los principales aspectos tributarios, que no son menores, y estas definiciones que muchas veces nos confunden con el tema de stablecoins, el tema de tokens y todo lo que hemos compartido durante la presentación. Así que por mi parte, yo les agradezco y cualquiera que tenga alguna pregunta, totalmente a disposición. Gracias, Claudio. Ahí pueden encender la cámara y levantar la mano, así les damos la palabra, si lo desean. Mientras voy viendo si había quedado alguna pregunta en el chat. Ok. Hay un comentario de Eugenia respecto de que la cuenta recaudadora actuará como agente de retención del impuesto. Esto cuando hablabas del tratamiento impositivo, seguramente. Sí. Es probable. A ver, digo, el mundo cripto o el mundo digital de los criptoactivos es la representación digital de lo que sucede en el mundo físico. De nuevo, la criptomoneda no es otra cosa que un título o un activo que hoy tengo en el mundo físico, pero en este caso representado en el mundo digital. Si ustedes encuentran a aquellos que hayan podido operar en algún exchange o hayan hecho trade con monedas virtuales, el funcionamiento es muy similar a la bolsa. Lo que pasa es que es mucho más complejo y se puede perder muchísimo dinero si no se tiene conocimiento. Pero es probable que eso suceda, ¿sí? Que actúen como agente de recaudación. Bien. Y más allá de las preguntas, si alguno quiere compartir la experiencia, porque esté en algún tema relacionado justamente con criptoactivos, ya sea en las transacciones o minando en el caso de las criptomonedas. Sí, Nahuel. ¿Qué tal? Se te escucha cortado, Nahuel. Hola. Qué pena, no se te escucha. Sí, no se escucha. No funciona el audio. Ahí estaba Gustavo también levantando la mano. Nahuel está solucionando el problema. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo me escucha ahora? Ahora se escucha perfecto, Nahuel. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué tal? Tenía una consulta respecto, digamos, a lo que es el país Argentina y sus queridos impuestos, ¿no? Esto es, y bueno, usted habló del impuesto al cheque y yo quería saber si existía algún tipo de, no sé, probabilidad futura de que se aplique otro cierto impuesto o riesgo en lo que es la criptomoneda, como hizo China, que las prohibió, por ejemplo. A ver, el tema de prohibir en Argentina lo veo un poquito más alejado, pero a ver, en Argentina sabemos que todo puede pasar. El tema de grabarlo impositivamente lo veo mucho más cercano. Mientras tengamos esta situación de falta de reservas y de falta de dinero y el Estado y todo lo que ya sabemos, obviamente probablemente persigan, digamos, algún tipo de regulación impositiva. De hecho, el impuesto al cheque es un ejemplo. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Blockchain. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Gisela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un amigo, un conocido, que bajó la aplicación Binance y está comprando a través de Mercado Pago. Uh-huh. Quería saber si con Ripio también se podía hacer, o sea, cómo sería la seguridad al comprar. A ver, Binance es un exchange, es lo que hablábamos antes, el tema de una casa de cambio, ¿sí? Lo que te permite hacer ese exchange es justamente intercambiar las criptomonedas. Vos comprás y vendés a lo largo, digamos, de Binance. No es seguro, porque de hecho hay algunas cuestiones de seguridad que al ser un exchange centralizado termina siendo como un banco en algún punto. Para eso hay billeteras que son mucho más seguras y que son billeteras exclusivamente y no exchange, ¿sí?
La operatoria por Mercado Libre es una cuestión, digamos, de operatoria, es puramente transaccional. No viene, digamos, al caso relacionado con el tema específico de Binance o de Ripio o de cualquiera de estas. Pero si tuviera que elegir, elegiría una billetera más que Binance. No quiere decir que no se pueda, Binance existe de nuevo. Es como cuando vas a una casa de cambio. Digo, tenés casas de cambio que son más respetables que otras. Claro. Igual Binance es el más grande del mundo, ¿no? No es que existen otros. Bien. Bueno, gracias. No, por favor. Sí, Marcelo, adelante. Gracias, Gustavo. Claudio, una consulta. Bueno, Ujú. todos sabemos por noticias y de hace mucho tiempo la volatilidad del Bitcoin y que obviamente no tiene un respaldo de ningún banco central, ¿no? Sí. Entonces hubo mucha gente que ganó mucho dinero, en especial los que se subieron hace muchos años, Sí. y los últimos que se vienen subiendo desde el año pasado a veces ganan, a veces pierden, ¿no? Pero Ujú. así todo el mundo se quiere subir. Sí. Y muchas veces se dijo que era una especie de bola de nieve, Sí. una burbuja que en algún momento se iba a pinchar. Sí. ¿Cuál te parece que es la razón por la cual todo el mundo se quiere subir y se le está dando tanto auge? Obviamente hay muchos beneficios, los estuviste comentando, ¿no? Sí. Pero en todas las monedas que no tienen respaldo también hay mucho riesgo. Y así todo es como una moda y todo el mundo se está subiendo. ¿Vos pensás que es por moda o hay alguna otra razón? No, a ver, hay varias razones. Una es por moda, pero hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la emisión monetaria. En Estados Unidos la emisión durante la pandemia fue tan grande que la gente escapaba del dólar, aunque parezca mentira para nosotros y totalmente un mundo extraño, por el tema de la inflación. Fíjate que en Estados Unidos tener una inflación del 2%, ellos no te digo hiperinflación, pero más o menos. Entonces, el refugio terminaban siendo las cripto. ¿Sí? Ahora, el problema, lo mencionaste, o sea, el riesgo. Y eso es el mismo riesgo que tiene un bono o que tiene una acción o una obligación negociable de una empresa. A diferencia que acá no es una empresa, sino que es una moneda privada. Entonces, como en todo, a mayor riesgo, mayor ganancia. Y si vos ves que tenés un activo que de repente vale 18.000, 40.000, 50.000, 70.000, decís, che, yo me quiero subir. Ahora, así como vale 70, también puede volver a 40. Con lo cual, la volatilidad es muy grande. De cualquier manera, yo creo que es importante cuando hablan de ganancias, las ganancias realizadas. ¿Qué significa esto? Cuando el dólar o el peso vuelve a tu bolsillo. Mientras tanto, vos tenés una evaluación. Pero yo quiero ver el dólar y el peso en mi bolsillo. Ahí es donde realicé la ganancia. Gracias. Buenísimo. No, por nada. Había una pregunta por ahí sobre qué cripto que es la tradicional que hacen y alguien también levantó la mano. A ver, no hay una cripto en particular y yo no quiero ser acá un gurú ni mucho menos porque te voy a decir una moneda, vas, invertís y después lo perdés y me vas a ir a buscar. Pero yo te diría que te fijes en las criptos que tienen por detrás un proyecto serio. ¿Qué significa esto? Las criptos, como decíamos antes, tienen proyectos tecnológicos. Por ejemplo, uno de ellos es Tezos. Tezos, que es T-E-Z-O-S, es un proyecto tecnológico que hay detrás de la moneda Tezos, ¿sí? Y ellos se financian a través de la emisión de la criptomoneda. Bueno, ese tipo de proyectos que tienen un sustento tecnológico detrás son, de alguna manera, menos riesgosos, con lo cual me fijaría en eso. Y si no querés correr riesgos, las stablecoins o las monedas estables, que son uno a uno con el dólar. Salís del peso, te metes en una stablecoin y sabes que tenés dólares, digamos, en moneda uno a uno, no ganás ni perdés. Y Inmortal, tenías levantada la mano. Sí, hace un ratito a raíz de una pregunta vos dijiste que Binance era algo que no era confiable, ¿sí? Pero sin embargo es el mayor exchange a nivel mundial situado en Nigeria, ¿sí? ¿Cómo crees que el Estado podría regular
digamos, las compras que uno hace a través de ahí, si yo, no sé, me lo paso a una billetera como, no sé, MetaMask, por ejemplo. Sí. En realidad, primero, no quiero decir con esto que Binance sea malo. De hecho, de nuevo, No, es el no, más grande. en realidad no dijiste malo, dijiste que era como, no era confiable y Como entiendo por qué es, claro, como porque es cualquier exchange. descentralizado. Claro, Exactamente, sí. como cualquier exchange. Existen otros, como Coinbase en Estados Unidos, Bitstamp en Europa, que son, digamos, de la misma naturaleza, ¿ok? El Estado no, digamos, se puede meter de cualquier manera, la regulación puede entrar por cualquier lado, así como entró con el impuesto al cheque, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, lo consideramos patrimonio, lo consideramos activo, lo consideramos con ingreso, ¿a qué valor? Mientras no puedan establecer un valor real o un sistema de evaluación, va a ser difícil poder grabarlo, porque puede ser muy inequitativo. De nuevo, hoy está 50, mañana está 30 o 60. Si está 30, vos perdiste. Si está 60, el Estado perdió. Con lo cual, eso está en materia discutible todavía y por eso no hay una posición tomada. Ok, muchísimas gracias por la aclaración. No, nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay varios que están operando ahí, Claudio, por detrás, están buscando. Sí. Bueno, A ver, el sistema probablemente llegó para quedarse, pero hay que ir con mucho cuidado. Es un poco lo que uno podría llegar a decir, es eso. No es tan fácil de entender y lo que estaba poniendo Gisela recién es tal cual. Y acá no estamos hablando de todo lo que podríamos hablar, estamos resumiendo a la mínima expresión, tratando de entender los fundamentos de todo esto. Probablemente en el mundo futuro sea la moneda del futuro, pero yo personalmente no creo en una moneda que no esté regulada. Me parece que a la larga o a la corta los estados siempre terminan regulando. Y la prueba de eso son los CBDC. China, como estado gigante que es, tiene su yuan digital. Bueno, si China lo tiene, Estados Unidos está trabajando en el dólar digital, Inglaterra en la libra digital, y así sucesivamente. Entonces, ha cambiado el sistema, ha pegado, digamos, un cimbronazo, pero para desgracia de quienes son los entusiastas en esto, y yo me considero uno de ellos, pero con cierta calma, digamos, me parece que es inevitable que de una forma u otra esté regulado. Porque en definitiva hay dinero de terceros en juego. claro. Y como dije antes, para el ciudadano de a pie es muy difícil de entender. ¿No? Nosotros, de alguna forma u otra, tenemos ciertos conocimientos. Ahora piensen en el ciudadano de a pie, y es muy complicado. Es muy complicado. Claudio, yo creo que ahí, como decía Gisela en el chat, bueno, es mucha información, ¿no? Y les propongo en todo caso, Claudio, Paola, que armaron esta charla, capaz que pensar con la participación de quienes asistieron hoy en desagregarla en algunos temas y quizás podemos profundizar un poco más en algún ciclo que podemos comenzar incluso este año. Y vamos viendo tema por tema. Y ahí ustedes también van planteando cuál es el tema que les gustaría abordar primero y lo vamos construyendo. ¿Mm? Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho. Sabemos que estás hoy con encima una alergia, pobre, así que Sí, hiciste un esfuerzo. mil No, disculpas, pero por estoy favor. bajo los efectos del antihistamínico y terrible. Hiciste un esfuerzo grande para poder dar la charla, así que muchísimas gracias. No, Y a gracias a todos, ustedes. y a ustedes también por participar. Seguimos en contacto y van a recibir la información y después seguramente el link a la grabación del video también. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.